Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. Esta vez les traigo un pensamiento a oscuras llamado Mi corazón. Es un pensamiento que escribí en el mes de diciembre del 2019 con todas muchas sensaciones encima, que no llegó a ser una poesía, pero que sí terminó siendo un pensamiento a oscuras, donde el corazón se encuentra con la cabeza y necesitan sacar esta información de un lado y del otro para ponerla en una hoja de papel. Así que ahora paso a contarles este pensamiento a oscuras y después, como suele hacerse, una reflexión sobre este pensamiento a oscuras y una continuidad. Mi corazón se multiplica cada vez que mis ojos te ven. Mi corazón se multiplica cada vez que de tus labios sale una palabra. Mi corazón estalla al escuchar tu sonrisa. Mi corazón se ensancha con cada uno de tus gestos ante el público. Y mi corazón se estremece cuando veo que alguna se acerca y hace ver que quizás pueda perderte. Miro tus ojos y me voy derritiendo por dentro, porque temo que te des cuenta en mi gesto de aquellos que me haces sentir. Te miro mientras no estás observándome. Miro tu cuello, miro tus manos, miro tus labios que me hablan y hace que me estremezca todo el cuerpo. No sé si estaré disimulando bien. Tengo miedo, mucho miedo, a que te des cuentas y te alejes. Pasar tiempo con vos hace que los problemas se borren y haya siempre una carcajada para mí esperando en tu interior. Te amo, no lo sabía. ¿Qué decir a todo esto que siento? Borraste de mí mi pasado, cosa que ni yo creía poder. Me hiciste recobrar la emoción de sentirme querida y enamorada. Hiciste que las mariposas regresaran, que las noches sean eternas. Me enseñaste a conquistar nuevamente, a saber aprovechar las oportunidades que me presentabas. Ayudaste a que me volviera a sentir bella. No estoy creando una imagen idéntica, porque yo sé quién eres. Sé tus defectos, sé de tu temperamento, sé de vos muchas cosas más. Y aún sabiendo todo lo que sé, te repito, te elijo. Cuando no me ves, te observo. Cuando te observo, te contemplo. Y al contemplarte, me doy cuenta de lo que siento. Deseo que no seas una ilusión, pero en el fondo entiendo que eso no puede ser, porque si fuera así, mi cabeza haría dudar mucho más, tanto cuando estoy como cuando no estoy a tu lado. Siento esa paz que me abunda en el interior. Veremos cómo sigue esto. Bueno, un pensamiento a oscuras con muchas emociones, ¿no? A ver, ¿por dónde arrancar? eh, Esto seguramente no tengo anotada la fecha, raro en mí, pero no está anotada la fecha, pero seguramente haya sido enero del 2020. Enero, mitad de enero del 2020. La persona a la cual le escribí este pensamiento a oscuras tiene varias poesías escritas en su nombre. Es una persona que en estos últimos 2 años y pico me marcó por completo. Esta poesía, este pensamiento probablemente sea uno de los primeros escritos para él. De hecho,
hasta el momento donde yo escribí esto, no había ninguna poesía escrita en su nombre. ¿Y por qué digo esto? Porque en este pensamiento es la primera vez que puedo decir que lo amo, después de haber pasado muchos meses de conocerlo. ¿Y por qué es la primera vez? Porque creo que necesité escribirlo porque es la primera vez que lo sentía. Como, bueno, lo dije en sus poesías, pero no lo he dicho ahora, pero no fue algo buscado, digamos. Él apareció en mi vida mágicamente y fui entendiendo lo que me pasaba en el momento, digamos. No antes ni después, lo fui comprendiendo en el momento. Y yo estaba muy negada a sentir. Y esta persona de a poco me fue mostrando todo eso que podía llegar a sentir. Y gracias a ese esperar y a ese ir trabajando de a poco, pasito a pasito, logré entender que realmente me sentía muy atraída. Y no físicamente, más allá de que sí, pero no por ese lado va, sino que me había mostrado un mundo que yo desconocía, digamos. Había borrado de mí, como dije antes en el pensamiento, había borrado de mí mi pasado. Soy una persona que ama desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad. Desde los 5 años. Y siempre cada amor tiene, o mejor dicho, esos primeros amores tuvieron muchos años de insistencia, ¿no? El primer amor duró desde los 5 hasta los 12 años. El segundo, desde los 13 hasta los 18, 19. Si no saco mal la cuenta. Lo tengo medio borrado a ese, pero bueno. Y esta persona vino a borrar todo eso y decirme, che, no, todo lo que viviste antes es todo mentira. Fue todo mentira. Te muestro todo esto nuevo. Y yo flasheé muchísimo. Me dejé llevar por eso, digamos. Era la primera vez que no tenía que insistir, que estaba ahí, que no se iba a ir, que no pasaba nada, si no se insistía, porque él iba a estar del otro lado igual. Y era la primera vez que yo sentía todo eso. Y esta persona me hizo darme cuenta de que había nuevas oportunidades y que él estaba en esas nuevas oportunidades. Vuelvo a repetir, como dije en la poesía, fue una persona que apareció mágicamente en mi vida y no lo esperé. Y eso que no lo esperara hizo que más me sorprendiera, porque no era algo que estaba dentro de mi círculo íntimo de amistades, no, todo lo contrario, digamos. Y fue una coincidencia del destino encontrarme con esta persona. Y creo que este sentimiento de estar escrito acá en una hoja, al leerlo, sin lugar a dudas, como es una historia tan fuerte, te trasciende, digamos, te sale del cuerpo. Y a mí, por más que hayan pasado años, a mí todas las cosas que yo tengo escritas, todas siempre me traen esta sensación, esta sensación en el cuerpo, en la historia, digamos. ¿Por qué? Porque yo cuando escribo con el alma en la mano, básicamente. Son muy concretas las emociones. Entonces, al leerlo, por más que pasen muchos años, porque ya te estoy diciendo, esto tiene data de 2020 en enero, o sea que miren si no ha pasado años. Y esta emoción que inunda a este texto, sin lugar a dudas me trasciende, digamos, por más que, y lamento pincharle ese globo, pero esta relación no terminó de la mejor manera.
¿sí? Todavía no he contado ni en poesías ni en historias cómo terminó, ¿sí? No lo he publicado todavía, pero sí he publicado partes de esta historia. Lo pueden encontrar en la poesía Una parte de mí, en la poesía En vos puedo ver, pero todavía quedan mínimo dos poesías más que hablan sobre esta historia. Miren si no será importante que tiene 4 poesías escritas esta persona. Así que imagínense si no me trascendió. Entonces, si bien, como decía antes, si bien esta historia no terminó del todo bien, estas primeras impresiones de esta persona están escritas con un nivel de emoción y de sentimiento tan grande que uno que la vivió, porque yo la viví, las vuelvo a leer después de mucho tiempo y aún así me sigue llegando fuerte, digamos, cada parte de la poesía. ¿Por qué? Porque recuerdo o traigo a mi memoria a esa Lore que descubría todo esto en una persona que apareció mágicamente en su vida. Paradójico, raro, pero apareció mágicamente. Hay muchas partes de la poesía que son para destacar, ¿no? Esto de sé tus defectos, sé tu historia y aún así te elijo, ¿no? Yo creo que ahí está el primer paso. Si uno conoce a una persona y no le mira los defectos primero, probablemente eso se derrumbe con mucha más facilidad. ¿Por qué? Porque a la primera cosa que te decepcione, ya está, lo cortaste. ¿Por qué? Porque tenías esa imagen involuta de la otra persona. En cambio, yo había pasado por eso antes y esta vez no lo quería pasar de nuevo. Como podrán haber escuchado en la poesía de Mi dulce despertar, yo tenía una visión, una imagen eidética de esa persona. Y para los que desconocen, una imagen eidética vendría a ser una imagen desdibujada de la persona, perfecta, digamos. Es una imagen, una copia perfecta, sin ningún defecto. Todas virtudes, todos encantos. Bueno, yo no quería que me vuelva a pasar lo mismo. Entonces, lo primero que le vi a esta persona fueron sus defectos. Y yo sabía cuáles eran sus defectos. Entonces, lo fui manejando a partir de ahí, digamos. No me quería olvidar nunca de que tenía defectos, porque no quería que me vuelva a pasar lo mismo. Y más allá de esos defectos, lo terminé eligiendo. Lo elegí y creo que a pesar del daño que ocasionó al final, lo volvería a elegir una vez más en mi vida en ese momento. Ahora no. No, ni ahí. Pero si yo tuviera que ver y, y, y elegir qué historia vivir y qué historia no vivir en los momentos concretos, esta sería una historia que sí me gustaría vivir, porque a mí me enseñó muchísimo esta historia y lo dije antes en la poesía En vos puedo ver. Estas son historias que me marcan y esta historia particular me marcó mucho. Y me marcó sin esperar ser marcada o que te marque. Eso es lo genial. Y es lo que más me atrapa de esta historia. Que no era algo planificado, que no era algo esperado, que no había esa cosa de tiene que ser así. No, nada que ver. O sea, lejos de la realidad está eso. Muy lejos de la realidad. Y yo creo que eso es lo más fascinante de esta historia, que no había nada planificado, ni conocerse, ni estar, ni nada por el estilo. Y se terminó dando todo sin pensarlo.
creo que eso es lo mágico y con eso me quedo. Como dije antes, no es una historia que tenga un final bonito. Pero más allá del final bonito o no, es una historia que pasó. Y lo tomo como eso, como una historia que pasó. Hoy yo estoy a meses de haberme recuperado de esta historia. Ya estoy con la cabeza puesta en otro lugar. Hoy no me afecta de la misma manera. Sí, en su momento me afectó muchísimo el final de esta historia. Hoy ya no me afecta tanto porque he pasado por un proceso necesario para sacarme toda esta historia de encima. Como vuelvo a repetir, quizás es una de las pocas historias que me marcaron mucho y que a la vez pretendo sacar rápido de mi vida, o pretendí sacar rápido de mi vida. Pero bueno, por más que uno pretenda o quiera sacarla de la vida de uno, esa historia está. Y estas emociones pasaron, yo sentí, como dice muy bien el pensamiento a oscuras, yo me sentí ignorada por esta persona. Era una persona que me mostró un mundo completamente distinto a lo que yo venía viviendo. Y me hizo sentir especial desde el minuto 1. Me hizo sentir especial, única, importante, verdadera. Me hizo sentir increíble desde el primer momento. Entonces yo les pregunto, ¿cómo uno no se va a enamorar de una persona que te hace sentir la reina de belleza más importante del universo? Vuelvo a repetir, no estoy hablando del final de esta historia, porque sé que hay mucha gente que me conoce y que conoce esta historia y se va a decir, Lore, dale, si todos nosotros sabemos quién era él. Sí, sabemos, sé cómo terminó la historia, pero yo en ese momento, el momento que escribí este pensamiento a oscuras, yo no tenía esa imagen de él. No sabía que iba a pasar todo lo que pasó. Yo confié en él, en estos sentimientos, y me dejé llevar. No sabía que después iba a pasar todo lo que pasó. Por eso le digo a la gente que me conoce que tranquila, que ya va a venir la poesía donde me encargo de terminar con esta historia y hacer también mi desahogo. Pero en este caso estoy hablando de esos primeros momentos donde era todo bello y donde había todo amor por todos lados. Estoy hablando de esos momentos y creo que también hay que destacarlos. Más allá de que la historia haya terminado mal, yo necesito destacar a esos buenos momentos, porque estas emociones yo las sentí. Y como dije en una de las primeras poesías que les vine a mostrar en este podcast, uno no tiene por qué sentir culpa ni vergüenza de lo que siente. Y yo no voy a sentir culpa ni vergüenza nunca de los sentimientos que tuve. Hayan sido buenos o malos, al final fueron sentimientos y emociones. Y yo todo esto que relaté lo sentí por la misma persona. No lo puedo ocultar porque es parte de mi vida. Y cuando uno es escritora, o me pasa a mí, no sé si a las otras escritoras les pasa, a escritoras les pasa, pero cuando a mí en lo personal, cuando yo escribo, ¿cómo puedo decirles? Me inundo en ese sentimiento. Me lleno de ese sentimiento. Toda completa. ¿Para qué? Para que después cuando yo tenga que escribir, eso quede tal cual como lo sentí en una hoja, digamos. Y lo saco de mi sistema. Y lo dejo plasmado ahí en ese cuaderno, en esa hoja, en ese blog de notas. Queda plasmado ahí. Salió de mi sistema y quedó plasmado ahí.
Entonces son sentimientos que yo, por lo menos yo, saco de mi interior y lo deposito en ese lugar. Y claro, indiscutiblemente cuando uno vuelve a leer estas cosas, lo termina inundando esos sentimientos. No porque sigan presentes, no porque nos sigan causando los mismos efectos. Yo ya dije, yo esta historia la superé ya hace muchos meses. Pero me sigue llegando porque yo, cuando la escribí, deposité en ella toda mi emoción, todos mis sentimientos, todas mis ilusiones, mi amor. Yo en este pensamiento oscuro es la primera vez que puedo decir que a esta persona realmente la amaba, ¿sí? Porque hasta ese momento yo estaba negada a querer a esta persona. Estaba completamente negada, yo no quería saber nada con esta persona. Y luego de mucha insistencia y de muchas demostraciones de parte de la otra persona, logré darme ese espacio, ceder ese espacio a la nueva posibilidad de una nueva historia. Y en este pensamiento oscuras, es la primera vez que yo abro esta puerta y digo, confieso ante mí, que realmente esta persona me convertía en todo esto, digamos, me salían todas estas emociones de adentro hacia esta persona. Entonces por eso tiene un plus, digamos, no más allá de la historia, más allá del final, más allá de todo eso, tiene un trasfondo por todo esto que le estoy diciendo, digamos, es muy fuerte porque es la primera cosa que yo escribo hacia esta persona. Y como dije antes, hay 4 poesías escritas hacia esta persona y muchos pensamientos oscuros, pero hay 4 poesías. Creo que a muy pocas personas en mi vida le he dedicado 4 poesías seguidas. Incluso a historias pasadas, ni ahí. De hecho, para que ustedes se den cuenta, el primer amor mío, todavía al día de la fecha, no tiene ni una poesía escrita. Y miren que fue muy importante. Si hay un pensamiento oscuro sobre esa persona, pero poesía, ninguna. Así que imagínense si esta persona tiene 4 poesías, si no será una historia importante que destacar en mi vida. Pero bueno, es una historia, ya pasó, ya quedó en el pasado. Me costó dejarla en el pasado, pero ya quedó en el pasado, ya hace muchos meses. Y bueno, como este podcast se hizo un poquito largo, pero les pido perdón, pero esta historia siempre me da cosas para que hablar. Y los dejo con esta reflexión de poder escribir los sentimientos que uno siente en el momento que los siente, para que entender qué es lo que sentimos. Yo escribí por primera vez que amaba a esta persona en este pensamiento escrito, en pensamientos oscuros, y entendí que realmente lo amaba porque lo escribí. Porque adentro de uno puede sentir muchas cosas y no darse cuenta de qué es lo que siente. Bueno, en esto lo pude expresar con palabras. Les agradezco mucho haberlo escuchado hasta el final. Espero haber dejado algo de todo lo que dije. Y bueno, los invito a seguirme en las redes. @vilolopechi, Lolo P-E-C-I, un apellido bien tano, bien italiano, pero bueno, por las dudas se los repito, porque hay mucha gente que capaz que está buscando Pechi con dobles, o sea, con CH, y no es así, es Pechi con doble C. Más allá de eso, les agradezco mucho, los invito a seguirme en esa cuenta. Ahí van a poder encontrar este y muchos otros pensamientos oscuros. Todos son de mi autoría, todos son escritos por mí, todos me pertenecen a mí porque los viví, los experimenté y los transité yo en primera persona. Así que nada, los invito. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast
con un nuevo pensamiento o una nueva poesía. Les agradezco mucho. Gracias.